contar un cuento, vamos a encender una vela. Había una vez un rico mercader que estaba casado con una mujer y tenían una hija. Y esta mujer enfermó gravemente al tiempo y llamó a su hija y le dijo: yo en breve me voy a ir, pero quiero que seas buena y piadosa. Y la mujer murió. Luego el mercader al año se volvió a casar y se volvió a casar con una viuda que tenía dos hijas que eran muy bellas por fuera, pero muy malas por dentro. Y tan malas eran que les quitaron a la niña sus vestidos y sus ropas y sus zapatos y le dieron una especie de mandilón, de delantal gris y unos zuecos de madera para que anduviera por la casa. Y de hecho la confinaron prácticamente a la cocina. Ya no dormía ni en sus dormitorios, dormía en las cenizas, y por eso la llamaban la Cenicienta, porque estaba siempre sucia. El tiempo iba pasando y en un momento hubo un anuncio de parte del rey que iba a organizar un gran baile de 3 días de duración para buscar la futura esposa de su hijo, el príncipe. Entonces, la madrastra y las dos hijas se pusieron muy contentas y se prepararon para ir al baile. Pero la Cenicienta quería ir, pero no la dejaban ir. En realidad fue un poco más oscuro, porque tampoco fue un no tan directo. Lo primero que le dijo la madrastra es: mira, si separas todas estas lentejas que yo he tirado a la ceniza y pones las buenas aquí, en este plato, las malas en otro lado, y todas tienen que estar limpias, a lo mejor puedes ir al baile. Parecía una tarea imposible y realmente era una tarea imposible. Pero lo que ocurre es que tiempo atrás, su padre, que era comerciante y viajaba mucho, en uno de sus viajes preguntó a las hijas qué es lo que querían que él les trajera. Y las hijas de la viuda dijeron: yo quiero unos vestidos de seda hermosos. La otra dijo: yo quiero joyas. Y la Cenicienta le dijo al padre: yo quiero que me traigas la rama que primero toque tu sombrero cuando vuelvas. Al padre le pareció rarísimo el pedido, pero lo hizo. Fue a la feria, estuvo ausente mucho tiempo, como era habitual en él, y cuando volvió le entregó las joyas a una de las hijastras, los vestidos a la otra, y a la Cenicienta le entregó una ramita de avellano, que era la que le había quitado el sombrero cuando él estaba regresando a la casa. La Cenicienta esa ramita la había plantado en la tumba de la madre y no necesitó regarla porque todos los días iba a llorar ahí, y inmediatamente se transformó en un árbol que se llenó de pájaros, especialmente de un ave blanca. Y ella iba todos los días ahí. Y esta ave blanca le dijo que lo que ella pidiera, ella se lo iba a dar. El ave se lo iba a dar. Volviendo al tema de las lentejas, ella se acordó de que el ave le había hecho esta oferta y los llamó, y entonces vinieron un montón de aves, todas las aves que poblaban el avellano, y con sus piquitos, piqui, 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 separaron las lentejas, las buenas en este lado, las malas en otro lado, y las separaron de la ceniza. Cuando llegó la madrastra, ella estaba contenta porque había cumplido con su labor, y la madrastra le dijo que no, que tampoco iba a ir al baile, porque además, por un lado no tenía vestido y por el otro no sabía bailar, iba a ser la vergüenza de la familia.
Y ella se puso muy triste. Cuando llegó el día se prepararon las hermanastras, se vistieron, se peinaron y se fueron al baile. Y ella, la Cenicienta, que estaba tirada en el piso junto a las cenizas, donde solía estar y donde dormía, se puso de pie, salió de la casa y se dirigió al avellano. Y habló con el ave y le pidió que le diera un vestido hermosísimo. El ave inmediatamente le hizo descender ese vestido, ella se lo puso con unos zapatos y se fue al baile. Claro, con ese atuendo, limpia y con zapatos, nadie la reconoció. Y el príncipe apenas la vio, la sacó a bailar, y cada vez que le preguntaban a alguien si quería bailar con otra, él decía que no, esta es mi pareja. Cuando ya estaba anocheciendo y Cenicienta sintió ganas de volver a su casa, se volvió a su casa corriendo. El príncipe trató de seguirla, pero ella saltó un muro, lo perdió, y el príncipe, bueno, volvió al castillo. Al día siguiente, el segundo día del baile, ocurrió lo mismo. Las hermanastras se fueron con la madrastra al baile. Ella se dirigió al avellano, habló con el ave y le pidió un vestido más hermoso que el anterior y un calzado. Y así fue, un vestido con finos hilos de oro y de plata y unas zapatillitas de plata. Y con eso se fue al baile. Y también, cuando ya sintió que había pasado demasiado tiempo y que ya tenía la necesidad de volver, se escabulló un poco. El príncipe la siguió también, pero ella lo perdió. Logró despistar. La tercera noche ocurrió exactamente lo mismo, la última noche del baile, y cuando Cenicienta fue al avellano y pidió el vestido más hermoso de todos, el ave blanca le dio ese vestido y unos pequeños zapatitos de oro. Ella se los puso, se fue al baile, ocurrió lo mismo que las 2 noches anteriores. Ella en determinado momento le dijo al príncipe que se quería retirar y que se iba a ir para su casa. El príncipe le dijo que no, que se quedara, y ella logró escabullirse, pero el príncipe, con cierta anticipación, había hecho pintar con pez toda la escalera. El pez, para los que no saben, es una especie de alquitrán pegajoso. Entonces, cuando ella, corriendo por la escalera para volver a su casa, antes de que llegara la madrastra y las hermanastras y todo eso, se le quedó pegado en uno de los escalones uno de los zapatitos. El príncipe la seguía, logró seguirla hasta la escalera, la perdió de vista, pero vio que se había quedado un zapatito. Entonces decidió que al día siguiente iba a recorrer el pequeño pueblo donde vivían, y a quien le calzara bien este zapatito iba a ser su esposa, porque iba a ser esta chica que tanto le había gustado. Y así lo hizo. Al día siguiente recorrió todas las casas, y la última casa a la que fue donde vivía Cenicienta, en la cocina. Y las hermanastras se desvivieron, claro, porque querían ser ellas la futura princesa y la futura reina. Y cuando la mayor de las hermanas se probó el zapato, vio que no le entraba porque tenía los dedos muy gordos. Entonces la madre de ellas, la madrastra de Cenicienta, le alcanzó un cuchillo y le dijo: córtate el dedo gordo. Total, en breve serás reina y no vas a tener necesidad de caminar. Y ella se cortó el dedo y con mucho esfuerzo se puso el zapatito, y cuando salió de la habitación el príncipe la vio y la llevó a su caballo para conducirla hacia el castillo. Pero mientras estaban saliendo,
2 palomitas que estaban en una rama dijeron, esta no es la princesa que estás buscando porque la princesa está en casa. Y además tiene el zapato lleno de sangre. El príncipe miró y efectivamente el zapato estaba todo lleno de sangre. Entonces se volvió para la casa y dijo, esta no es. Entonces la hermana menor dijo, yo me voy a probar el zapato, y se fue para la habitación llevando el zapatito, pero no le entraba. Entonces la madre le alcanzó el cuchillo y le dijo, córtate un poco del talón, así entras el pie en el zapato. Si total, dentro de poco vas a ser reina y no vas a tener necesidad de caminar. Y ella se cortó el talón y con mucho esfuerzo logró meter el pie en el zapato y salió de la habitación. Y el príncipe dijo, bueno, es esta. Y cuando le estaba conduciendo al caballo, otra vez las palomas que estaban en esa rama dijeron, esta no es, tiene sangre en el zapato y tampoco es la verdadera. Entonces el príncipe otra vez volvió a la casa y dijo, pero ¿no hay nadie más en esta casa? Bueno, no hay nadie más. Bueno, sí, hay una Cenicienta que es la que limpia y todo, pero siempre está sucia y no puede ser, es imposible. No importa, dijo el príncipe, insistió mucho y la mandó llamar. Cenicienta, al saber que era el príncipe, se lavó un poco y cuando llegó se probó el zapato y el zapato efectivamente le calzaba como anillo al dedo. Y cuando Cenicienta levantó la cara, el príncipe la reconoció inmediatamente. La llevó al caballo y las palomitas dijeron, sí, esta sí es la que será la esposa del príncipe. Bueno, luego se casaron, las hermanastras fueron a la boda y estas palomitas les picaron los ojos y las dejaron ciegas de por vida. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Algunos y algunas conocerán esta historia. Algunos la conocerán distinta, porque muchos tenemos las imágenes de Disney de la historia, en donde hay como mucha diferencia. En principio, en esta historia no existe la hada madrina. Tampoco existe el límite. Aquí no hay un límite de tiempo. En la historia de Disney, a las 12 de la noche se termina el encantamiento. Y esto es algo que es fundamental, porque este cuento fue recopilado por los hermanos Grimm. Este que conté es una de las versiones que están en los libros de los Grimm. La película de Disney está basada en la fábula de Perrault. Por eso es tan diferente. Porque en la fábula, por un lado, la felicidad tiene fecha de caducidad, hora de caducidad, en principio. A las 12 de la noche se termina la felicidad. Por otro lado, no depende de uno la felicidad. Depende de un ente externo también. Entonces, bueno, si alguien dice, si yo quiero tener una vida de fábula, le diría que no. Prefiero tener una vida de cuento de hadas en vez de una vida de fábula. Por otro lado, este cuento es muy interesante porque habla de la autoridad. Y habla de lo que el adolescente realmente debe hacer con la autoridad también. En este cuento hay 4 tipos de autoridad. Está la madre, el padre, la madrastra y el príncipe. Y son bien distintas cada una. Y ahora vamos a ver. Las 3 primeras son autoridades externas. La madre, que muere inmediatamente. ¿Por qué muere inmediatamente? Porque ella es adolescente. La madre es la autoridad protectora, la que ama y la que de alguna manera es una campana de vidrio. Es la que funciona con los niños. Los niños necesitan esta protección de campana que tienen estas madres, pero en algún momento esta madre, esta autoridad que toma las decisiones, debe morir. Luego está el padre. El padre es la autoridad ausente.
es el que no está, el que está de viaje, el que no se entera de nada. Y al que prácticamente le da lo mismo, porque él mismo termina llamando a la Cenicienta. Las otras viven en las habitaciones, le piden joyas, y esta vive en la cocina, toda sucia, trabajando, y le pide una rama de avellano. Pero a él más o menos que le da lo mismo. Y esa es una autoridad. El padre, en general, en los cuentos, tiene que ver con la ley y con los valores heredados. Pero también es una autoridad ausente. Entonces también es incapaz de gobernar. ¿De gobernar a quién? De gobernar a uno. De lo mismo que la madre en su momento gobernaba a uno, el padre es incapaz de gobernar porque no está. Y luego viene la madrastra. La madrastra es la que desvaloriza, la que juzga, la que toma todas las decisiones. Y Cenicienta soporta, se somete y sufre. Y se queja también. Se queja poco, pero se queja. Pero ¿qué ocurre en esto? No aparece una hada madrina en el cuento, no aparece una hada madrina, que de alguna manera sigue tomando decisiones. Le dice, bueno, yo te voy a poner un vestido, te voy a poner una carroza y vas a ir al baile. Ojo, a las 12 tienen que estar acá. No. En el cuento pasa algo que es muy importante, que es que la decisión depende de la propia Cenicienta. Este cuento trata, esencialmente, del viaje que va desde dejar la autoridad externa hasta llegar a la autoridad interna. El príncipe es la autoridad interna. En la mayoría de los cuentos de hadas, el análisis entre príncipe, el príncipe es el espíritu y la princesa es el alma. Y por eso la mayoría de los cuentos terminan con una boda mística en donde alma y espíritu se funden. No terminan con un matrimonio que tiene que ver con el patrimonio. El matrimonio es algo del plano físico y del plano económico. En cambio hablamos de una boda mística, no es un príncipe azul que rescata a una indefensa princesa. No, es el encuentro final del alma con el espíritu. Y en este caso el espíritu es la autoridad interna a la que todos tenemos que llegar. Dejar de depender de alguien que nos dé órdenes, que nos diga qué hacer y que nos diga cómo hacerlo y que nos desvalorice y que nos diga qué no podemos hacer. La madrastra le dice, no puedes ir al baile, una vez que le dio cosas para cumplir y ella las cumplió. ¿Por qué no tienes vestido? Porque no sabes bailar. ¿Y cómo sabe que no sabe bailar? De hecho, ella va al baile y baila toda la noche con el príncipe. Quiere decir que sabe bailar. Sin embargo, está la desvalorización. Y de alguna manera, esa es su zona de confort. Este es uno de los principales problemas de la violencia también, ¿no? Es cuando el sometido, de alguna manera, perdona al que lo somete porque cree, por un lado, que está haciendo algo mal. Y que por eso, si se esfuerza un poco más, este abusador va a dejar de abusar. Este golpeador va a dejar de golpear. Porque hay algo que debo estar haciendo mal. Hay algo en lo que me estoy equivocando. Y quizá la próxima vez sea distinta. Y esto ocurre. Pero aquí pasa, el día del baile, está la bisagra del cuento y de la historia, que es que Cenicienta deja de obedecer. En la mayoría de los cuentos, lo importante en alguna medida es la desobediencia. Pero no la desobediencia cualquiera,
la desobediencia a la injusticia, a un acto injusto. ¿Qué obediencia se le debe a la injusticia? Esto es para pensar. Y sin embargo ella, una vez que le dieron la orden de que no podía ir al baile, la madrastra se va con su carruaje y sus dos hijas, y ella se levanta y sale. Se levanta de la ceniza, abre la puerta y sale caminando hacia la avellana. Este es el acto. Este es el acto fundamental, levantarse y salir. ¿Qué es lo que todo adolescente tiene que hacer? Levantarse y salir de casa, salir al mundo, dejar de obedecer, entre comillas, la ley heredada para crear sus propias leyes. Por otro lado, el salir al mundo nunca es, bueno, me voy al mundo y no vuelvo más. Llega un momento, después de bailar un poco, en donde necesita volver a su casa. Sale al mundo, pero tiene que volver. Y lo hace 3 veces. En los cuentos, en general, el número 3 significa todas las veces que sea necesario. Esto lo van a ver en muchos cuentos de hadas, que cuando las cosas pasan una vez, pasan otra vez, pasan la tercera y se resuelven. Esto quiere decir que van a pasar todas las veces que sea necesario. A Blancanieves la envenenan 3 veces, por ejemplo. Entonces, cuando llega, sale al mundo, vuelve del mundo, sale al mundo otra vez, cada vez se va preparando más para estar fuera, hasta que finalmente lo que ocurre es una maravillosa metáfora, que es que le calza el zapato. Y entonces, con el zapato, es que puede emprender este nuevo camino. Este camino de haberse acercado y estar experimentando esta autoridad interior.